Bienvenidos a Brújula de la Libertad, ya gente, ¿todo bien? ¿Cómo estamos, brujuleros? Aquí estamos en la columna del doctor Fernando Dotti, la eterna vigilancia, y vamos a hablar de un cierre que hizo Donald Trump, que fue bastante mal usada esa agencia, la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, que bueno, el motivo le va a contar Fernando, lo que les puedo adelantar que estuvo Biden metido y hubo unos gastos que no correspondían con el dinero del contribuyente. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, Pablo, Nando? Un gusto saludarlos como siempre, a los amigos brujuleros, un abrazo. Bueno, la noticia es el cierre de la Agencia Internacional para el Desarrollo norteamericana, agencia que fue creada ya por la década del 60, principios de los 60, con la presidencia de Kennedy, y que, bueno, evidentemente ha dejado entrever, sí, hay toda una investigación a nivel interno dentro del propio Estados Unidos, en donde ha habido una mala asignación de recursos o desvíos, en fin, ha caído en manos porosas, ¿no? De alguna manera, pero yo creo que es una buena noticia esto. ¿Y por qué? Y bueno, porque hay que empezar a entender que la mal llamada ayuda internacional no sirve para nada. ¿Ah? Es ese absurdo de creer, por ejemplo, que los países tercermundistas o los países latinoamericanos son pobres, por ejemplo, producto del colonialismo español, o en fin, es un absurdo, ¿no? Cuando el verdadero problema, la verdadera causa de la pobreza está precisamente en los propios políticos y gobernantes que generan marcos institucionales hostiles al ahorro y a la inversión de capital. Es esa la explicación. Así como hay otros organismos a nivel internacional que también han sido mal llamados o se los mal ha asociado como liberales, organismos que no deberían existir, el Banco Mundial, el FMI, la ONU, la FAO, que en definitiva han sido señalados como liberales cuando no lo fueron nunca. No lo fueron nunca. Entonces viene ese discurso, ¿no? De que, bueno, que los pobres son tratados como seres minusválidos, como seres inferiores, ¿no? Que en definitiva no pueden salir de la coyuntura de la pobreza si no es con la ayuda, con la intervención estatal, con la ayuda de los políticos, y que si no eso no podría llevarse a cabo. Entonces, te hablan, por ejemplo, del círculo vicioso de la pobreza, ¿no? Es decir, esa situación de bloqueo en la que están estructuralmente encerrados los pobres y que no pueden romper ese círculo si no es con la ayuda de los políticos. Bueno, claramente la respuesta es otra, ¿no? La solución a la pobreza, aunque parezca de perogrullo, es crear riqueza. Ahora, ¿cómo creamos riqueza? ¿Cuál es la causa de la prosperidad de las naciones? Y bueno, son marcos institucionales que sean amigables con la propiedad privada, con el ahorro, con la inversión, cosa que lamentablemente no pasa en los países tercermundistas, pero producto de marcos institucionales hostiles, producto de políticos, gobernantes que toman decisiones en contra de ello, ¿no? Ahora, claro, ¿qué es lo que se requiere entonces? Y bueno, lo que se requiere es lo que dijimos, marcos institucionales favorables, amigables, ¿para qué? Para que cualquier individuo, pobre, mediano, lo que sea, tenga libertad para actuar. A veces existe ese error, esa trampa discursiva, ¿no? De que, bueno, dicen, bueno, sí, está todo bien con la libertad, pero ¿qué hace un pobre con mucha libertad que tenga si va a una tienda y no tiene para comprarse nada? ¿No? Bueno, pero ahí lo que pasa es que se mira la situación, se mira el árbol y no el bosque, se mira la foto de la situación en el momento en que está, pero una cosa es que no tenga el dinero coyunturalmente en esa circunstancia, en ese momento, en esa fotografía, pero otra cosa muy distinta es que no pueda hacerlo, no pueda valerse por sí mismo y no tenga ganas de prosperar para hacerlo. Bueno, para ello hay que generar las condiciones. Claramente, el asistencialismo, la ayuda internacional, lo que viene a hacer es tratar a los países pobres como se trata a los individuos pobres, ¿no? Como que no tienen capacidad de salir, como que lo único que se requiere son ayudas, intervenciones estatales que en definitiva lo único que hacen es acentuar el problema y arranca el chantaje discursivo de que bueno y que cómo, entonces
el dinero de los impuestos, ustedes están en contra porque son seres inmorales, insensibles, y en realidad ese chantaje discursivo, decía, en definitiva no tiene razón de ser. Cualquier individuo puede prosperar, puede salir de la situación de pobreza, siempre y cuando existan marcos institucionales adecuados. Yo diría que es un insulto pensar lo contrario, un insulto a la inteligencia y a la dignidad de las personas pobres, como que no pueden salir de esa situación si no fuera, como decía, por políticos y burócratas. Las ayudas internacionales tienen el gran, digamos, el gran déficit, ¿no? Y es que de la misma manera que no son generosos los políticos a la interna, tampoco lo son a la externa, a la hora de la ayuda exterior, porque en definitiva solo somos generosos de verdad cuando lo hacemos con nuestro propio dinero, con nuestro propio esfuerzo. Este tipo de razonamientos de las ayudas internacionales, ¿no?, que no sirven para nada, lo que hace es hacer concebir a la riqueza como algo muy estático, algo que está dado. Es decir, si yo le saco a A lo que tiene, puedo mejorar la situación coyuntural de B, lo cual es un error. ¿Por qué? Bueno, porque la riqueza, digamos, de los países de vanguardia de Occidente, de alguna manera, está constituida por capital insertado en la sociedad y en los proyectos empresariales que pueden hacerse, nacer, ser viables y crecer en la medida que hay marcos institucionales amigables y que respeten la propiedad privada, el ahorro y la inversión. De la misma manera que una flor no hace primavera, nosotros no podemos ir a inyectar plata en un país cuando no hay nada previo que permita generar condiciones de crecimiento, ¿no? Es decir, no puede haber un país pobre a llevar un tractor última generación. Y bueno, primero, no va a haber quien lo trabaje, segundo, va a quedar aislado de ese esfuerzo, no va a haber posibilidad, eso no va a generar que aparezcan de la nada abonos, sistemas de irrigación, etcétera, ¿no? Y esto es lo mismo. Entonces, decía, hay una serie de argumentos engañosos con la ayuda internacional que llevan a ver esto, a la riqueza como algo estático. De la misma manera que Argentina a fines del siglo XIX fue rico y no lo fue por ayudas extranjeras, de la misma manera, y a la inversa, Haití, por poner un ejemplo, no es pobre porque haga más falta ayuda extranjera, que de hecho está permanentemente inyectándosele dinero y asistencialismo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Lo que pasa es esto. No hay marcos institucionales que son la clave de la prosperidad de las naciones. Lo mismo pasó con países como el milagro alemán, cuando se habló después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muchos piensan que fue producto del plan Marshall, que se les inyectó plata a estos países y fue lo que les permitió salir. No, el milagro animal nada tiene que ver con el plan Marshall. Sí tiene que ver con la decisión política, institucional, jurídica, de eliminar subsidios, controles de precios, abrir la economía, que fue el proceso que se inició encabezado por el ministro Erhard en Alemania, lo que se conoce como el milagro de alemán, que de milagro no tuvo nada. Lo que hizo fue, en definitiva, lo que había que hacer, a contrapelo quizá de lo que le sugería el mainstream de la época, ¿no? En definitiva, va por ahí. La ayuda exterior, entonces, no sirve, nunca ha servido y no va a servir para ayudar a los países más pobres, ¿no? De hecho, los puede terminar perjudicando. ¿Por qué? Y bueno, porque entre medio, cuando se inyectan esas grandes sumas de dinero o ayuda benéfica en especie, muchas veces se topa con las manos porosas de políticos y gobernantes que hacen que en definitiva esa ayuda no llegue, hacen en definitiva que esos políticos se enriquezcan y hacen en definitiva que lo que aumenta es un mercado negro, informal, para comercializar esas mercaderías que ingresan a los países
beneficiarios de la ayuda. Esto es una definición de Juan Ramón Rayo que dice: se le llama ayuda exterior al dinero de los no ricos, de los países ricos, que ayudan a los no pobres de los países pobres. Termina pasando eso. Y aun cuando la ayuda exterior realmente llegara, cosa que lamentablemente es imposible por cómo está dada la coyuntura y los marcos institucionales de lo que tanto hemos hablado, aun cuando efectivamente llegara, tampoco sería del todo moral. ¿Por qué? Y bueno, se está extrayendo coactivamente por la fuerza, se está obligando a quienes no se les pregunta si quieren hacerlo a ayudar a los demás. Termina siendo, en realidad, entonces, la ayuda exterior, como la USAID o como lo que terminan haciendo las organizaciones internacionales, termina siendo un gran negocio político, ¿no? En definitiva es eso. Por eso es que es muy buena la decisión de cerrar esta agencia. La clave para que prosperen los países del tercer mundo no está en la ayuda internacional, no está en la coacción, sino que está en la libertad, en generar las condiciones para que las personas puedan prosperar si así se lo proponen. Pensemos, reprimidos, puede estar Uruguay en esa lista, quizá no de los más reprimidos, pero sí reprimidos. Imaginemos cualquiera que quiera iniciar su propio emprendimiento, que esté en una situación coyuntural de pobreza y quiera salir, tenga la voluntad, tenga la convicción, tenga la perseverancia. Hoy el sistema lo castiga. Es un sistema que está enemistado, primero con la generación de empleo, como siempre lo hemos dicho, pero además es muy difícil emprender. ¿Por qué? Bueno, producto de que hay un costo inicial de arranque que se hace muy difícil, ¿no? La clave entonces son los adecuados marcos institucionales. Y de la misma manera que decíamos al principio, nada tiene que ver esa idea infantil de que los países, idea además muy retrógrada, ¿no? De que los países, que la riqueza es la pobreza es la explicación explica la riqueza de otros, ¿no? La pobreza de unos se genera como, la riqueza de unos a expensas de la pobreza de otros, ¿no? De la misma manera, hay que eliminar ese concepto de que los países son pobres porque no tienen recursos minerales, naturales o petrolíficos, ¿no? Ya hemos hablado y mencionado algunos ejemplos al respecto, pero Venezuela debería ser un país que esté nadando en niveles de abundancia material, con los niveles y las cantidades de petróleo que existen. Al contrario, Japón debería ser un país pobre, las 2/3 partes de su superficie es un cascote de piedra improductivo. Y de última, miremos el ejemplo de Nueva Zelanda, es un país con nuestra misma población, la misma actividad económica, está en el top 10 de bienestar material de la población y hacen lo mismo con tu actividad económica, claramente no hacen lo mismo que nosotros, ¿no? Les va mucho mejor. Entonces, ¿cómo es el tema? No tienen petróleo, no tienen, se dedican a las actividades agrícolas y ganaderas, ¿no? Entonces, la clave son los marcos institucionales. De nada sirve la ayuda internacional, lo único que se hace es despilfarrar dinero que se extrae de los contribuyentes de otros países por la fuerza y que a las pruebas hay que remitirse, han pasado varias décadas y los países pobres han seguido siendo pobres. Y han dejado de serlos aquellos que han cambiado la receta, han cambiado sus marcos institucionales. Claramente, Irlanda, en Europa, India. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, hubo un marco institucional, jurídico, que permitió respetar la propiedad privada y liberar el genio creador del ser humano. Esa es la verdadera explicación para combatir la pobreza. Todo lo demás es puro verso, ¿no? Lo que hay que hacer es abrir mercados, dejar de obstruir la libertad y la iniciativa de los ciudadanos y sobre todo empezando ¿por quién? Por los más pobres, por quienes más lo necesitan. Es por ahí. Bien claro, por supuesto que pasa por
por marcos institucionales. Lamentablemente, no todo el mundo quiere aceptar esto, quiere un Estado gigantesco, musculoso, que ayuda a los más pobres cuando ve que se come a los pobres, ¿no? Pero lamentablemente que tiene ideología más bien de izquierda y todo eso no viven con ese discurso. Así que invitamos gente a que no cerrarse, abrir un poco más la cabeza y entender que a través del libre mercado que se sale adelante y con estados pequeños y que faciliten poder hacer negocios, que sus marcos institucionales sean estén bien firmes, que haya una libertad económica, que haya una protección también legal para aquellos que invierten en el país. Totalmente. Es como que si la miseria, la pobreza, fuera el resultado de la falta de intervención pública. Y es precisamente el resultado del exceso de ella. Es así, no hay otra. Entonces, hay que entender esto para poder, es el puntapié inicial para poder cambiar de verdad y generar otras cosas, ¿no? No son los países más intervenidos los que han logrado la mayor prosperidad. Miremos Argentina, por ejemplo. Claramente, la intervención, el agrandamiento del tamaño del Estado, lo único que hace es destruir capital. El Estado nada hace, no produce nunca riqueza. Todo lo que hace implica dejar una estela de destrucción de capital en el medio. Si para crear riqueza, lo peor que se puede hacer es castigar a quienes la generan, obstruyendo los caminos para que pueda haber emprendedorismo, que en definitiva es lo que genera la riqueza de las naciones, ¿no? Así que bueno, bien en este caso por el gobierno de Trump, un Trump que vale la pena reiterarlo, no es liberal, pero en este punto es un acierto realmente, y bueno, y si la tendencia es esta, reducir el gasto, achicar el tamaño del Estado y tomar este tipo de decisiones, bueno, son dignas de reconocimiento, ¿no? Exacto. The fate of the US government's main aid arm is hanging in the balance. Con alguien de izquierda, me decía porque Perón fue lo más grande, y no sé qué, y entonces le tuve que explicar que Argentina en 1860, 1930, un país sumamente rico, que sí, pero era agroexportador, y eso era un atraso porque en ese tiempo vivían como en el medioevo, eran señores feudales, cosa que le pude refutar perfectamente, porque los números están ahí. La gente de Europa venía a hacer la zafra argentina y ganaba muchísimo más de lo que ganaba en Europa y se volvía a Europa, cosa que era tremendo, lo que se vivía muy bien. Incluso la industrialización empezó antes de Perón. Pero el peronismo es verdad que le trató de impulsar, pero metiéndose en el Estado. Incluso la industrialización en pocos años en Argentina, impulsada por el sector privado, llegó a superar a la agroindustria un 19% más, lo cual es un disparate. Pero Perón vino con su intervencionismo, porque ya lo he visto en los comentarios, dando manija que el intervencionismo, que ningún país puede crecer sin la intervención del Estado. Eso es falso. Esa intervención provocó una debacle económica en ese periodo que tuvo Perón. Llegó la inflación de un 2-3% más un 50%. O sea, bueno, combatiendo el capital, como dice la marcha peronista, así le fue, ¿no? Claro, pero es así. O sea, hago este comentario por las cosas que a veces ponen ahí en el chat y bueno, si van a comentar, pongan datos que sean, comenten igual, a nosotros nos sirve, pero está bueno que pongan un dato real. Fernando. Chiquilines, les mando un gran abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, nos vemos. Chao. Que anden bien. Chao. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae sátiras a jugar y a desbordar. Con vídeos e ideas